Hola, hoy nos metemos con un material que seguro da que hablar, ¿eh? Extractos de Queremos que seas rico, el libro de Robert Kiyosaki y Donald Trump juntos. Ya el título es, bueno, toda una declaración. Sí, bastante directo, ¿no? Totalmente. Y bueno, la idea hoy es explorar un poco sus argumentos centrales. O sea, ¿por qué creen ellos que la clase media, la tradicional, digamos, está en problemas? Y sobre todo, ¿qué proponen? Desde su óptica, claro, de inversionistas activos. Vamos a ver sus ideas, no para comprarlas sí o sí, sino para entender esa visión tan particular que tienen del mundo financiero. Exacto. Y es una visión que, hay que decirlo, choca bastante con lo que uno escucha normalmente, ¿no? El consejo típico de ahorra, diversifica, no te endeudes. Bueno, ellos van por otro lado. Le dan muchísima importancia a la educación financiera. Dicen que no tenerla es la raíz de muchos problemas económicos. Vamos a ver cómo arman ese argumento. Sí, uno de sus puntos fuertes de arranque es ese, ¿no? Que el consejo financiero de siempre. Ya sabes, consigue un buen trabajo, esfuérzate, gasta menos, ahorra, invierta a largo plazo en fondos. Dicen que eso es un camino para la clase media, no para ser rico de verdad. Claro. Hacen una diferencia clave. El inversionista pasivo, que busca más que nada no perder, y el activo, que busca ganar. Ellos, claro, se ponen del lado de los activos. Y para darle contexto a eso, hacen un recorrido histórico, bastante peculiar, diría yo. Hablan de sociedades tribales, que ven más igualitarias, luego la era agraria, rey y campesinos, después la industrial, y ahí es donde dicen que nace la clase media moderna, sobre todo en Estados Unidos. Incluso mencionan, curiosamente, que se inspiró en parte en la Confederación Iroquesa, de pueblos originarios de Norteamérica. Qué dato curioso ese. Sí, sí. Pero bueno, la tesis central es que ahora, en la era de la información, esa clase media se está como achicando. Y la brecha entre ricos y pobres, pues, se agranda. ¿Y por qué dicen que pasa eso? ¿Cuáles son las causas que señalan? Bueno, apuntan a varias cosas. La globalización, por supuesto. El impacto de Internet. La deslocalización de empleos, ¿no? Que se van a China, a India. Mencionan leyes específicas como la de telecomunicaciones del 96 en Estados Unidos y la entrada de China a la OMS. Dicen que todo eso está cambiando el tablero económico mundial. Entiendo. Y con ese diagnóstico, entonces, lanzan como una advertencia, ¿no? Bastante directa. Sí, sí. Dicen básicamente que confiar ciegamente en la seguridad que te puede dar un gobierno o una empresa grande es un error hoy en día. Señalan problemas globales, el precio del petróleo que sube y baja, el terrorismo, el poder de las multinacionales. Dicen que muchas veces eso supera lo que un gobierno nacional pueda hacer. Mm, Usan una comparación fuerte, ¿eh? Dicen que la desaparición de las pensiones como las conocíamos, o algunos seguros médicos, es como la extinción de especies, que va pasando de a poco. Y alertan mucho sobre la jubilación de los baby boomers, el impacto financiero que eso va a tener. Ponen el ejemplo de Estados Unidos, la seguridad social, Medicare. Sugieren que va a ser difícil cumplir todas esas promesas. uf, un panorama complicado. Entonces, si no se puede confiar tanto en esas redes externas, ¿qué proponen ellos? ¿Cuál es la salida? Y ahí es donde vuelven con fuerza a la idea de la autorresponsabilidad. Y sobre todo la educación financiera. Dejan claro que el libro no es un manual de haz esto y esto, no. Es más bien para cambiar la forma de pensar, para subir el IQ financiero, como le llaman. El IQ financiero. ¿Cómo lo definen exactamente? No es tanto cuánto sabes de finanzas, sino tu habilidad para resolver problemas de dinero concretos. Ah, interesante. Problemas que ellos ven como muy urgentes, además. Exacto. Hablan de la debilidad del dólar, la deuda pública que crece, el tema de las jubilaciones, la energía, la desigualdad, y critican cosas del sistema actual. Por ejemplo, la falta de transparencia que ven en los fondos de inversión para la gente común. Dicen que uno no ve bien los costos reales, algo que un profesional sí exigiría. El mensaje es, si estás cómodo con lo de siempre, ojo, que esto es distinto. Sí, se nota. Y también hay como una justificación de por qué escriben el libro, ¿no? Sí, sí. Afirman que, a diferencia de otros ricos que quizás se guardan sus secretos, ellos lo hacen por una preocupación real. Quieren compartir.
Kiyosaki cuenta eso de que la familia de su padre rico pidió anonimato, como ejemplo de esa tendencia a guardar secretos. Claro, marcan esa diferencia. Y se nota también en cómo escriben, ¿verdad? Kiyosaki cuenta más historias, diálogos. Sí, más narrativo. Y Trump es como más al grano, más directo en sus partes. Exacto. Conciso. Y tocan un punto importante, eso de ser rico en papel, pero no tener liquidez. Fundamental. Usan el ejemplo ese de alguien que tiene una casa carísima, pero que apenas llega a fin de mes para pagar las cuentas. Claro. Y eso conecta con una de sus críticas más duras, lo que llaman la mentalidad de merecimiento, el entitlement mentality. O sea, esa idea de que uno tiene como un derecho a que le vaya bien, a tener seguridad, y que te lo tiene que garantizar la empresa o el gobierno. Argumentan que esa mentalidad es un problema más grande incluso que la deuda o la crisis del petróleo. Es fuerte esa visión sobre la dependencia. ¿Y qué solución proponen, por ejemplo, para la pobreza, si no es esa garantía externa? Su respuesta es muy clara. No es dar dinero. Dicen que eso a menudo solo crea más pobres o más dependencia. La solución real, insisten una y otra vez, es la educación financiera. El clásico enseñar a pescar. Exacto. Pero le dan una vuelta de tuerca. Critican también a los que solo venden pescado. Se refieren a asesores financieros que, según ellos, se enfocan más en venderte productos que en educarte de verdad. Citan a Trump diciendo que uno tiene que ser su propio asesor principal, o al menos entender lo suficiente como para no confiar a ciegas. Tiene lógica. Y algo que me parece honesto es que no se pintan como perfectos. Reconocen que tuvieron sus problemas financieros. Totalmente. Kiyosaki habla mucho de aprender de errores que le costaron caro. Y Trump también cuenta que superó momentos muy difíciles económicamente. El mensaje es: problemas con el dinero tiene todo el mundo, ricos y pobres. La diferencia está en cómo los enfrentas, qué herramientas tienes. Y ahí entremos al corazón de su filosofía de inversión, ¿no? Esa gran diferencia que marcan. Invertir para ganar versus invertir para no perder. Exacto. Ese es el quiebre principal que proponen. No se trata solo de cuidar el capital o ganarle un poquito a la inflación. Se trata de buscar activamente que tus ingresos crezcan, de usar la inversión como una palanca para crecer fuerte. Critican mucho esa mentalidad como de escasez, ¿no? Como el consejo ese de no tomarte el café para ahorrar unos pesos. Sí, eso lo ridiculizan un poco. Para ellos, ganar dinero tiene que ser algo estimulante, como un juego, no una lucha por sobrevivir nomás. Meten la regla esa del 90-10, la idea de que en casi todo, el 10% de la gente se lleva el 90% de los resultados, del dinero. Y para estar en ese 10%, ¿qué proponen hacer? ¿Cuáles son las claves? Bueno, ahí entran varios conceptos que consideran fundamentales. El primero, y quizás el más importante, es el apalancamiento. Leverage, le dicen. Lo definen como la capacidad de hacer más con menos. Dicen que el ahorrador común no lo usa, pero el inversionista activo lo busca siempre. Y ejemplos concretos de apalancamiento según ellos, para que se entienda bien. Los dos más claros que mencionan siempre son OPM, Other People's Money, o sea, dinero de otros. Préstamos, inversionistas, y OPT, Other People's Time, el tiempo de otros, empleados, colaboradores. Ah, claro. Para mí, eso es OPT. En vez de paga todas tus deudas ya, distinguen. Hay deuda mala, la de consumir, que te hunde. En vez de paga todas tus deudas ya, distinguen. Y deuda buena, la que usas para comprar activos que te dan más dinero que lo que te cuesta la deuda, como en bienes raíces bien manejados. Eso es OPM. Interesante esa distinción. Deuda buena y deuda mala. Señalan que un banco muchas veces prefiere prestarte para comprar un edificio que da renta que para que inviertas en fondos mutuos, por el control, porque es algo tangible. Tiene sentido. Y también cuestionan la diversificación a ciegas. Citan a Buffett: la diversificación es protegerse contra la ignorancia. Ellos prefieren enfocarse, concentrarse, usan la palabra focus y hasta la desglosan como un acrónimo. Follow one course until successful. Sigue un camino hasta tener éxito. Eso mismo. Domina un área antes de empezar a saltar por todos lados. Muy clara esa reinterpretación.
Mencionaste el control cuando hablabas de los préstamos. Ese es otro concepto clave para ellos, ¿cierto? El control. Absolutamente fundamental. Argumentan que mucha gente le tiene miedo a invertir justo porque siente que no controla nada. Usan la analogía del auto. ¿Manejarías un auto sin volante o sin frenos? Bueno, invertir sin controlar nada, dicen ellos, es parecido. Se refieren a invertir pasivamente en acciones o fondos, donde el inversor común tiene poca o nula influencia. Entendido. ¿Y cómo buscan ellos tener ese control en la práctica? ¿Qué controlan? Listan 6 áreas clave donde un empresario o inversionista activo busca meter mano. Digamos, los ingresos, los gastos, los activos que posee, los pasivos, las deudas, la gestión del negocio o la propiedad. Y cómo usan estructuras legales, como empresas, para protegerse, como un seguro. Y recalcan mucho una habilidad: saber vender. Dicen que es clave para controlar los ingresos y que a veces se la menosprecia. Apalancamiento, control, ¿qué más entra en su fórmula? El tercer elemento es la creatividad. Sostienen que invertir en cosas como bienes raíces o armar un negocio te da mucho más espacio para ser creativo que solo comprar papeles. Dan ejemplos: estructurar una financiación a tu medida, inventar formas de sacarle más renta a una propiedad, usar estrategias con los impuestos como reinvertir o cambiar la zonificación, aprovechar información del mercado local que en negocios primados o bienes raíces es legal, no como el insider trading en la bolsa. Claro. O simplemente mejorar el inmueble. Exacto. Piden usar los dos lados del cerebro, la lógica y la creatividad juntas. Y luego hablan de expansión, que parece ser más que solo apalancamiento. Sí, es como llevar la idea a otra escala. El ejemplo típico que ponen es el de Ray Kroc y McDonald's. Comprar el primer local fue una inversión. Crear el sistema de franquicias para replicarlo por todo el mundo, eso fue expansión. Mencionan su modelo del triángulo DI, que son todos los sistemas, misión, equipo, liderazgo, etcétera, que necesita un dueño de negocio del cuadrante D para poder expandirse bien. Y Trump aporta su ejemplo de combinar hoteles con departamentos en condominio como una innovación para expandirse en su rubro. Bien. Y el último concepto que anoté es la previsibilidad. Que suena raro, ¿no? Porque uno asocia hacerse rico con mucho riesgo, con algo imprevisible. Es uno de sus puntos más, sí, que van contra la corriente. Argumentan que, aunque siempre hay imprevistos, el proceso de crear riqueza de verdad no tiene por qué ser una timba loca. Puede ser predecible si sigues una fórmula que funciona y reinviertes sistemáticamente. ¿Como el ejemplo del agricultor? Ese mismo. El que empieza con unos pocos manzanos y con las ganancias compra más tierra, planta más árboles, y así su huerto crece de forma controlada, previsible. Dicen que sus propios éxitos se basan en aplicar fórmulas que ellos entienden y controlan, y que eso, en realidad, baja el riesgo, no lo sube. Visto así, tiene su lógica. Bueno, entendiendo estos conceptos base, apalancamiento, control, creatividad, expansión, previsibilidad, ¿cómo sugieren llevarlos a la práctica? Porque el libro da consejos distintos para distinta gente, ¿verdad? Correcto, está adaptado. Por ejemplo, a los estudiantes les dicen: diviértanse aprendiendo sobre plata. Consideren estudiar algo de contabilidad, de derecho comercial. No para ser contadores o abogados, sino para entender el idioma de los negocios. Y algo clave: busquen mentores. Sí, eso lo repiten mucho. Y mencionan su juego, el cash flow, como una forma de simular y aprendiendo haciendo. Citan eso del cono del aprendizaje, que uno aprende más haciendo, aunque sea en un juego, que solo leyendo o escuchando. Y para la gente adulta que quizás no tiene mucho capital para empezar, ¿qué les dicen? Ahí plantean como dos caminos, casi opuestos. O simplificas tu vida al máximo, para gastar muy poco y necesitar pocos ingresos. O te complicas la vida a propósito, buscando activamente cómo ganar más, pensando más globalmente, usando la tecnología. Recomiendan cosas concretas: viajar para abrir la cabeza, leer ciertos libros que analizan tendencias mundiales. Mencionan algunos títulos específicos, ¿no? Sí, The World is Flat, The Dollar Crisis, cosas así. Y muy importante, juntarte con gente que piense parecido. Hablan de los clubes cash flow, por ejemplo, grupos de estudio financiero.
Hacen la diferencia entre los que son solo para aprender y los que quizá te quieren vender algo. También le hablan directamente a la generación Baby Boom. ¿Qué les aconsejan? Les dicen sin vueltas. Las reglas con las que ustedes crecieron, financieramente hablando, cambiaron un montón. Les recomiendan enfocarse en 3 cosas: salud, riqueza y felicidad. Que encuentren formas de ganar plata haciendo algo que les guste y que inviertan en eso. Y si tuvieron algún golpe, bueno, buscar ayuda, reinventarse. Citan el ejemplo de una pareja que perdió todo y terminó comprando y manejando una posada que les encantaba. Y les fue bien. Qué buena historia. Y para los que ya son ricos, el consejo cambia, claro. Ya no es tanto crear riqueza, sino... Exacto. Ahí el foco es conservarla y multiplicarla. Y eso ya implica usar estrategias más complejas. A veces se meten con capital privado, hedge funds, derivados. Siempre con mucho cuidado y buen asesoramiento, aclaran. Y sobre todo, planificar muy bien el futuro. Testamentos, fideicomisos, ese tipo de cosas. Y Trump agrega unos consejos más personales, ¿no? Sí, cómo ser agradecido, no descuidarse con la plata una vez que la tienes, disfrutar el camino y hacer filantropía. Repasando todo, mencionan muchas razones por las que la gente no se hace rica. Pereza, falta de educación, pero hay un factor que destacan mucho al final. ¿Cuál era? Sí, es verdad. Más allá de lo obvio, ponen mucho énfasis en la importancia del entorno. Usan la analogía de Tiger Woods. Un genio del golf necesita una cancha de golf para brillar. Bueno, igual, dicen ellos, cada persona necesita un entorno, tu casa, tu trabajo, tus amigos, que alimente y apoye tu genio financiero, el que sea que tengas. Te hacen preguntar directamente. ¿Tu entorno actual te ayuda a crecer financieramente o te tira para abajo? Exacto. Es una pregunta fuerte. A veces, dicen, cambiar de entorno es lo más importante que puedes hacer para cambiar tu vida financiera. Una idea potente, sí. Y relacionado con eso, hablan de la habilidad de liderazgo como algo crucial, especialmente si quieres ser dueño de un negocio, con sistema, estar en el cuadrante D. Y hasta sugieren que algunos modelos de negocio, como el mercadeo en red o multinivel, pueden servir como una escuela práctica para aprender a liderar y a vender, si buscas desarrollar eso. Bueno, creo que hemos cubierto bastante. Haciendo un resumen, el mensaje central de Kiyosaki y Trump en estos extractos es como un llamado a cambiar el chip, ¿no? Pasar de esa mentalidad de buscar seguridad pasiva, de depender de un trabajo o del gobierno, a una mentalidad de crear riqueza activamente. Precisamente. Y proponen que eso se logra con educación financiera por tu cuenta, usando el apalancamiento inteligentemente, sobre todo el dinero y el tiempo de otros, manteniendo el control de tus inversiones y negocios, pensando de forma creativa y buscando siempre cómo expandirte. Es una apuesta muy fuerte por la autosuficiencia, para hacerse cargo uno mismo en lo financiero. Y presentan ese camino, el de hacerse rico, no tanto como un tema de suerte o de asumir riesgos locos que solo unos pocos pueden, sino como un proceso que, según ellos, se puede aprender y hasta predecir si tienes el conocimiento, la mentalidad y las habilidades. Sin duda, es una perspectiva que choca con muchas ideas que damos por sentadas. Sí, totalmente. Es una visión que, como mínimo, te invita a cuestionar tus propias ideas sobre el dinero, sobre invertir. Y quizás saber oportunidades o caminos que antes ni se te ocurrían. Y eso nos deja pensando, ¿no? Una reflexión final. Si nos tomamos en serio esa idea de invertir para ganar, y no solo hablamos de dinero, sino de crecer, de tener más control en la vida en lugar de solo jugar a no perder, ¿qué pequeña cosita podríamos hacer hoy mismo? Algo chiquito, que ni siquiera necesite dinero, para empezar a cultivar esa mentalidad más activa, más expansiva, de tomar las riendas en alguna área de nuestra vida. Buena pregunta para quedarse pensando. Algo para reflexionar. Bueno, hasta nuestra próxima exploración.